Saludos cordiales, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, clamo a Dios para que su Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude cada día a entender mejor su palabra, a efecto de que lo conozcamos mejor. Si se recuerda, en el video anterior vimos cómo pasar de hombre pecador a nueva criatura. Dicho de otra manera, cómo pasar de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios. Y vimos que ese paso solo puede realizarse reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor. Hoy veremos un tema complementario de esta serie que he denominado la santificación. Y para ello les comparto lo siguiente. En el video anterior vimos que el paso, de hombre natural o de hombre pecador a nueva criatura se le llama justificación. Y un lunes anterior vimos que la justificación es el acto misericordioso por medio del cual Dios declara justo a un injusto o Dios declara justo a un hombre pecador. Eso sí, lo hace en el momento en que dicho hombre reconoce como suyo el sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que por medio de la sangre de Cristo, dice la Escritura, Dios nos declara libres de la condenación eterna que merecíamos como consecuencias del pecado de Adán y Eva. Sin embargo, la obra divina, oiga bien, la obra divina no es obra de hombres. La obra divina llamada salvación no termina ahí. Eso es solo el principio. La justificación es el principio, ya que el paso de hombre terrenal a hombre espiritual o hombre celestial tiene tres etapas que son la justificación, la santificación y la glorificación. La primera etapa, que es la justificación, ya la vimos, por lo que en este estudio veremos la segunda etapa, que es la santificación. Y para ello diremos que santificar es apartar. Sí, santificar es apartar. Ser santo es estar apartado como propiedad exclusiva de Dios. Bíblicamente, voy a repetir esto porque a veces no se entiende bien. Bíblicamente, ser santo es estar apartado como propiedad exclusiva de Dios. Decir que una persona es santa no es sinónimo de decir que esa persona es impecable. No, ese concepto no cabe dentro de la Biblia. Entonces, en este caso, el ser humano pecador es santificado y apartado para Dios única y exclusivamente por medio del sacrificio redentor que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y de ello, en Hebreos capítulo 10 y versículo 10 se lee lo siguiente: en esa voluntad somos santificados. Oiga, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta cita, el escritor de la carta a los Hebreos revela que el ser humano pecador, él dice santificado, ya dijimos que es apartado, mediante la ofrenda que presentó nuestro Señor Jesucristo al entregar su cuerpo, dice esta cita, y por supuesto su vida para pagar la deuda que todos los seres humanos teníamos delante de Dios. De esa cuenta, toda persona que reconoce con fe a Jesucristo como su Señor se convierte en una persona santa y apartada
dada exclusivamente para Dios. Por eso al grupo de estas personas se le llama pueblo de Dios. Aunque a muchas personas les cuesta entender y aceptar esto, pero en el momento en que una persona con fe reconoce a Jesucristo como su Señor, ese creyente se vuelve, oiga esto, ese creyente se vuelve tan santo que Dios lo reconoce como su hijo. Eso se revela en Juan 1:12, donde se lee lo siguiente y dice: mas a todos los que le recibieron, oiga bien esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. En el momento en que una persona pecadora con fe reconoce y confiesa que Jesucristo es su Señor o Salvador, en ese mismísimo momento esa persona es convertida por Dios, por supuesto, en santa y en propiedad exclusiva de Dios. Sin embargo, el proceso de santificación inicia en ese momento, pero es diario y progresivo, ya que por medio del estudio y del conocimiento de la palabra de Dios, cada día conocemos qué cosas de las que hacemos o tenemos no son del agrado de Dios. Y de esa cuenta, cada día vamos eliminando las cosas incorrectas y vamos incluyendo en nuestra vida las cosas que son correctas y agradables a Dios. Que quede claro que el hecho de afirmar que un cristiano es una persona santa no significa que esa persona no peque, porque es obvio que en su vida diaria seguirá pecando. De esa cuenta es que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, se lee lo siguiente y dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra, dice, no está en nosotros. Esta cita deja muy claro que todo cristiano, obviamente por ser un ser humano de carne, sigue pecando en su vida diaria. Y no tiene por qué negarlo, porque la Escritura dice que somos pecadores. Y si negamos que somos pecadores, los cristianos, dice, entonces mentimos y hacemos mentiroso a Dios, porque es Dios el que dice que somos pecadores, ya que la Escritura revela que todos somos pecadores. Pero es ahí donde viene el beneficio o la bendición de haber cubierto nuestra vida con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, porque acerca de nuestros pecados, luego o después de haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, en Primera de Juan 1:7 se lee lo siguiente y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso sí, el hecho de que esta cita revele que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado a todos los cristianos, no es una autorización, por así decirlo, para que el cristiano peque, sino por el contrario, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor es aceptar llevar una vida lo más santo posible. Eso nos lo recuerda el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, donde se lee lo siguiente y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En esta cita, el apóstol Pedro es totalmente enfático en recordarnos a todos los cristianos que del mismo modo que el Dios que nos llamó
a ser santos a través de Jesucristo, nosotros también, como hijos de Dios, también debemos ser santos en cada acto de nuestra vida. Porque Dios en su santa palabra nos dice: sean santos porque yo, soy santo. Y a ese proceso de tratar de ser más santos cada día es a lo que se le llama santificación, que es el tema que estamos desarrollando. Por supuesto que para llegar a ser santos como nuestro Señor Jesucristo lo fue, es totalmente necesario conocer su vida y conocer sus hechos, conocer su pensamiento para poder imitarlo y vivir como Él, ya que la santificación progresiva en un cristiano es producto del conocimiento y la puesta en práctica de la palabra de Dios en nuestra vida. Esto también nos lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde se lee lo siguiente y dice: antes bien, dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, qué interesante. Creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta cita, el apóstol Pedro nos anima a todos los cristianos, dice, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero solo podemos crecer en el conocimiento del Señor estudiando sus enseñanzas y, por supuesto, poniéndolas en práctica. Porque aquel que sabe hacer las cosas y no las sabe, le es pecado, dice el apóstol Santiago. Pero si usted como cristiano no estudia las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nunca llegará a pensar, a hablar, ni mucho menos a actuar como pensaba, hablaba y actuaba nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted quiere crecer en su proceso de santificación delante de Dios, es totalmente imperativo que estudie las enseñanzas del Señor, para que, tal como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en nosotros, dice, la buena obra, aquel que nos justificó, la perfeccione, dice, hasta el día de Jesucristo. Pero esa obra solo puede ser perfeccionada por medio de la palabra de Dios. No dudo que por eso fue que en Juan 17:17 el Señor dijo lo siguiente. Y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Desde el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo. Está hablando de los cristianos y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. No son del mundo. Oiga bien qué dice Jesús de los cristianos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, no hay otro medio para santificar a una persona pecadora que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios es verdad. Cualquier otro consejo, por muy bueno que sea, si no tiene un fundamento bíblico apropiado, no santifica a nadie. Muy bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este pequeño estudio llamado la santificación? Primero, que en la obra divina llamada salvación, el paso de hombre terrenal a hombre celestial tiene 3 etapas, que son la justificación, la santificación y la glorificación. Segundo, que santificar es apartar algo como propiedad exclusiva del Dios Santo. Por lo que Hebreos 10:10 revela que el hombre pecador, dice, es santificado y apartado para Dios única y exclusivamente por medio de la ofrenda que presentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue su cuerpo y su vida.
Tercero, que en el momento en que un creyente con fe reconoce a Jesucristo como su Señor, en ese momento ese creyente se vuelve tan santo, oiga esto, ese creyente se vuelve tan santo que Dios lo reconoce como su hijo, según se revela, ya lo leímos en Juan capítulo 1 versículo 12. Cuarto, que según primera de Juan 1:10, todo cristiano sigue siendo un hombre pecador y no tiene por qué negarlo. Pero también la Escritura revela que en 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cometido, por lo que el alma del cristiano está siempre limpia delante de Él. ¿Por sus méritos? No, por la sangre de Cristo. Quinto, que 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 nos recuerda que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor es aceptar llevar una vida santa en esta tierra, porque el Dios que nos llamó por medio de Jesucristo es un Dios santo. Sexto, que para crecer en nuestro proceso de santificación es totalmente necesario estudiar las enseñanzas de nuestro Señor para conocer su vida y sus hechos, para imitarlos, porque según 2 de Pedro 3:18, la santificación es el producto del conocimiento y de la puesta en práctica de la palabra de Dios en nuestra vida. Muy bien. Con esto finalizo este tema. Como siempre, le animo a que lo vea más de una vez y analice detenidamente cada cita bíblica para estar seguro que lo que aquí se dijo es correcto. Si no se ha suscrito, le invito, como le he dicho siempre, a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.